amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Bienvenidos a la información que voy a verter ilustrada de la última novela que hemos escrito y que podéis bajar de nuestras páginas en forma gratuita. Se titula La sabiduría del venerable. Es a su vez la segunda parte de otra novela que también podéis bajarla, que se llama Un mago genial. Este mago genial es un dotado psíquico de una tribu ancestral que se pierde en el principio de los tiempos, allá por 3000 y pico años antes, con el mundo de los egipcios, que son los mandeos. Según la novela, este maestro, se llama Jared, es capaz de desdoblarse y acudir a las bibliotecas del tiempo, al registro acásico, y encontrar la información que sorprende al testigo que está escribiendo la novela, Jean-Baptiste. Una historia interesante. Bueno, pues esa información a su vez está englobada dentro de nuestro apartado del Consejo de Visiones. El Consejo de Visiones es el lugar donde recibimos, clasificamos y valoramos las informaciones extrasensoriales, testimoniales, físicas o no, incluso oníricas, que reciben los lectores o los de nuestra página. Las valoramos, las contrastamos y cuando hay una estadística de aciertos o de posibilidades las publicamos o las metemos en forma de novela. De esta manera resumo un poquitín la historia. Veamos cuál es la información. Jared, el mago genial, le dice a Jean: me he desdoblado en el tiempo y he visto algo muy extraño. Esta respuesta, o esto que dice Jared, digamos que responde a la pregunta que le hace a su vez el protagonista de la novela, Jean-Baptiste. Le dice: oye, tú siempre me estás hablando, Jared, me estás hablando de seres positivos que nos ayudan, de entidades astrales, de incluso extraterrestres, pero nunca me hablas de los negativos, es que no existen. Y Jared le dice: existen y dan mucha guerra y dan mucho problema a la humanidad. Y existen en varias categorías. Existen entidades astrales, entidades no manifestadas, que se mueven en el campo de lo mental, de lo espiritual, y existen también extraterrestres negativos. La experiencia que cuenta es, él ve en un desplazamiento cómo hay una persona, un chico joven, que tiene un caparazón de cucaracha. Imaginaros lo que acabo de deciros. Un hombre que tiene detrás incorporado un caparazón de un animal, cucaracha, un caparazón gigante. Y este hombre le dice que él es resultado de un experimento realizado por la combinación o la cooperación entre entidades extraterrestres y la élite del ejército de los Estados Unidos, una élite desconocida. Y en un área, probablemente en el área 51, que todos habéis oído hablar de ella. Algunos dicen que esto es un mito, que no es cierto, que no existen esos experimentos genéticos y esa colaboración entre extraterrestres que aportarían tecnología a esa élite, y la élite secreta aportaría a los extraterrestres plasma sanguíneo, órganos y vísceras de animales. Se supone que no de humanos, pero efectivamente también se concretan en esto. Esta área 51 es alto secreto, no es posible, no hay testimonios físicos que lo demuestren. Hay muchísima información en la red, muchísima bibliografía, pero nosotros lo hemos sacado, lo hemos contrastado por medios psíquicos. Por tanto, el valor de esta información es extrasensorial o psíquica. Física, testimonial, de autoridades no se da. Os recomiendo que leáis un libro a su vez que se llama The Keepers, de Jim Spark. Jim Spark tiene a su vez un encuentro al final de su experiencia de 8 años de contacto con las entidades, donde le dicen que hay una colaboración humana extraterrestre y que han cometido asesinatos y todo tipo de brutalidades para que no se supiese.
Es tremendo lo que está contando estas entidades. Por cierto, son entidades que vienen, se presentan ante el hombre, ante la mentalidad del hombre, digamos, con el elemento telepático, como seres bellísimos, angelicales, tipo pleiadiano. En realidad, su figura es monstruosa para nuestra concepción de la belleza. Son, digamos, tipo reptiliano, pero muy evolucionados, porque la evolución no tiene que ver nada con la imagen. Bueno, toda esta presentación es para enseguida, inmediatamente, contaros la experiencia de nuestro Consejo de Visiones, que está novelado a través de lo que cuenta Jared, el último mago, el último sabio mandeo, que ya fallecido va contando historias alucinantes por desdoblamiento astral, por viajes. Por ejemplo, hay una parte de la novela que empieza a hablar de Nueva York. Dice, ¿y cuándo has estado tú en Nueva York? Jared está en una región perdida de Irán, donde todavía hay mandeos. Y le dice, hombre, para viajar a Nueva York no es necesario coger un tren ni un avión. Se puede ir desdoblado. Una historia que cuentan también los lamas. El relato es muy interesante y os dejo con la experiencia que pone los pelos de punta. Si hay algo de lo que yo me siento profundamente avergonzado como parte de la humanidad, es cómo esta élite nos ha traicionado. Ha traicionado al ser humano y está produciendo raptos, asesinatos, experimentos genéticos terribles, sin dar cuenta, sin que se sepa, y me parece una altísima traición. ¿Que no se ha dado esto? Pues lo dejáis como un cuento más o menos creíble, una historia de ficción. Alguno indagará por su cuenta y probablemente coincida con lo que dice el mago Jared. Jared, sé que nos quieres y no nos cuentas el lado oscuro de tu sabiduría, para que no suframos. Me gustaría saber qué es lo que más te preocupa y qué no nos has contado. No lo he hecho, porque cada ser humano valora el bien y el mal de una manera subjetiva. Tú encontrarás en la senda de la vida tus propios miedos y tus propias miserias. En tus apasionantes relatos nos muestras un mundo de infinitas posibilidades. Nos hablas de seres superiores que nos ayudan, pero no nos hablas del otro lado, del lado oscuro. Te contaré una experiencia que tuve hace unos años. Este argumento lo he repetido muchas veces, pero se reitera constantemente en mis visiones, por lo que no puedo por menos de contarlo. ¿Será verdad? Realmente estamos en un tiempo donde todo es posible. Son las 14 horas de un día soleado de otoño. Después de trabajar en el campo, me pongo a descansar junto a mi esposa. Hacemos las tareas domésticas y finalmente, invitados por el majestuoso sol, nos disponemos a meditar. Sentados en la figura del loto, con la columna recta y los ojos cerrados, dirigidos al sol, dejamos que la respiración pausada y el ritmo cerebral se acoplen a un ritmo más sosegado. De vez en cuando entreabro los ojos y dejo pasar un pequeño rayo luminoso, mirando al núcleo de nuestro astro rey. Los fosfenos se quedan en el cerebro, dibujando en forma variopinta la gama del arco iris. Esta luz la dirijo a la epífisis para activar la parte más sensible de mi ser, próxima al espíritu. Al cabo de un rato aparece mi maestro Ra y me dice, observa a alguno de los humanos. Veo a continuación una construcción subterránea, con muchas estancias, muy bien iluminada. Dentro se mueven científicos con batas blancas y buzos de un color gris pálido. Son humanos. Pero junto a estos existen otros personajes, vestidos con ropa oscura,
de tez muy blanca, más altos que los humanos y de origen extraterrestres. Estos seres que no son de la Tierra tienen carencia de hemoglobina y plaquetas. Necesitan permanentemente adquirir sangre de los animales y de los hombres para sobrevivir en condiciones aceptables dentro de nuestra atmósfera. Los científicos terrestres y los extraterrestres hacen ya casi una veintena de años que tienen un pacto de cooperación y ayuda mutua. Los terrestres ponen a su servicio el espacio vital, el plasma sanguíneo y la no injerencia en sus incursiones, y los extraterrestres a su vez les entregan tecnología. Casi salgo del trance al ver lo que allí estaba ocurriendo. Se me pusieron los pelos de punta, puesto que vi a un humanoide, por llamarlo de alguna manera, de casi 2 metros de alto, con un caparazón acoplado a su espalda como si de una cucaracha gigante se tratara. Iba erguido, pero al posarse en el suelo se recogía dentro de su caparazón y su cuerpo parecía el de una tortuga que se mete bajo su propia coraza. Me miró con tristeza y me dijo: Estoy profundamente solo y no sé cómo escapar de aquí. Yo percibía su bondad interior, a la vez que su tristeza por verse encerrado sin personas semejantes a él. Como si de un espécimen de laboratorio se tratara. Como un ratón de laboratorio. Yo no hago mal a nadie, solo deseo salir de aquí. Comprendo que esto no es posible, puesto que al fin y al cabo soy un producto de la experimentación genética. Pero mi alma no es diferente a la tuya o a la de cualquier otro humano. Sé que estaba llorando puesto que sentía las gotas resbalar por mis mejillas y caer encima de mi camisa. Aquello era simplemente brutal. La creación de pseudo-humanos que, por su apariencia grotesca, estaban siendo ocultados por algún servicio secreto de un país hipotético. Luego vi cómo los especialistas terrestres, hacía ya años que estaban trabajando en alteraciones de los genes, en clonación y lo que es más grotesco, los extraterrestres con ellos asociados les ayudaban. Vi cómo estos últimos tienen una especie de máquina que emite ondas. No de naturaleza eléctrica, que compactan o integran la materia biológica y la hacen crecer con rapidez. Al parecer se sigue un programa, buscando varios prototipos de seres de laboratorio, que respondieran bien en caso de guerra o en actividades de servicio. Es decir, mutantes al estilo de las películas de horror, que la ciencia ficción nos muestra. Lo triste es comprobar que la realidad supera en este caso a la ficción. Luego veo el laboratorio y encuentro jaulas con especímenes muy raros, mezclas de monos, de reptiles y de engendros a cual más grotescos que al parecer determinan distintos periodos de las investigaciones de estos sujetos. Ra me mira y dice: ahora, hijo mío, siente en tu propio ser lo que todo esto implica. Y veo cómo el alma colectiva de la humanidad se degrada. La genética establecida traída por los jardineros del cosmos se ve seriamente amenazada. La selección natural de las especies comienza a retroceder hacia atrás. Siento que mi columna y la columna de mis hijos, de mis nietos y de las próximas generaciones se debilitan, debido a que ahora ya hay un hombre cucaracha.
Una información que no se pierde, sino que queda como modelo de aprendizaje en todo el colectivo. Veo que estos desalmados pueden borrar al hombre de la faz de la tierra por jugar a ser dioses de barro y me rebelo con fuerza diciéndole a mi maestro: no puedo, hijo mío. Todo ser espiritual es libre ante el cosmos de establecer su camino, de escoger su senda, de adquirir su propia experiencia. Pues tenéis que ser vosotros los que lo comprendáis y que pongáis los medios para que no ocurra. Nosotros no os podemos hacer conscientes a la fuerza, sino que son vuestros propios errores los que edificarán la sabiduría del mañana. Yo no puedo acceder a dicho laboratorio, pues ignoro dónde está. Sé cuál es el país, pero resultaría imposible entrar en estos hilos subterráneos por estar custodiados a cal y canto. Solo me queda el recurso del pataleo y el contaros esta experiencia, que quizás sea simplemente fruto de mi imaginación. Para muchos será sin duda imaginación, pero para unos poco, para aquellos que siguen con los receptores interiores sensibilizados, será una realidad. Una tremenda y trágica realidad. Abrí los ojos y veo a mi esposa que está mirándome con los ojos llorosos. No sé lo que has vivido, pero en la mitad de la meditación, he sentido que mi espalda se doblaba, que carecía de fuerza. He sentido un tremendo frío y una gran tristeza que salía de ti y te he visto llorar. Lo más curioso es que yo también estaba llorando. ¿Qué te ha pasado? Por supuesto le expliqué todo lo que Ra me había mostrado y el tremendo pecado que unos hombres equivocados estaban cometiendo. No tanto en un sitio aislado que pueda pasar desapercibido, sino repercutiendo en todo el género humano. Determinados científicos no terminan de comprender que lo que se le hace a un ser humano repercute en todos proporcionalmente. Que si hay un terremoto, también lo hay en mis células. Que si a un ser humano se le implanta un caparazón, nuestra memoria colectiva celular regresa a estados del primate. La memoria selectiva a la que se había referido Darwin queda fuertemente traumatizada por estas abominables prácticas de intervención genética. Levanté los ojos al cielo y grité con fuerza: para esto como sea. Hace mucho pude ver cómo el intestino humano había sido creado siguiendo el modelo genético de la cucaracha. Puesto que este minúsculo animal es capaz de comer desperdicios inmundos permanentemente sin verse afectada de enfermedad alguna, fueron transportados genes de la cucaracha al primate humano para diseñar un colon que pudiera admitir desechos venenosos en toda la vida de una persona y no enfermar. Este experimento, hecho por los dioses, estaba iluminado de conocimiento y seguía un modelo constructivo, pero los experimentos que yo he podido ver son hechos por hombres negativos, con fines negativos, y con una rotunda falta de ética espiritual. El científico de aquí o de allá, de este país o del otro, de esta galaxia o de la otra, debe saber que alterar un ápice de la genética de cualquier especie sobre el planeta requiere del consenso absoluto de toda la especie, puesto que somos un macrocuerpo en el que la intervención hacia uno de la especie repercute proporcionalmente en el resto de la humanidad.
Estos esbirros a mí no me han preguntado si les autorizo a realizar tales experimentos. Realmente estamos en el fin de una época. Lo sé yo, lo intuye mi espíritu, lo sienten mis células, pues el hombre está llegando a superar al propio diablo en su carrera destinada hacia su propia autodestrucción. Reflexionad sobre esta idea que trato de transmitiros y que habla de que todos los seres humanos tenemos sobre nuestras espaldas el esbozo de todo un caparazón. Es decir, que aun sin desearlo volvemos a regresar a estados animalescos. No exagero. Ningún razonamiento que me podáis dar puede a su vez disminuir lo que mi cuerpo y mi alma sintieron en esa experiencia. Las monstruosas empresas farmacéuticas han perdido la sensibilidad. Los jefes políticos y los pueblos que gastan tanto dinero en ejércitos están sembrando nuestra autodestrucción, puesto que el que siembra injusticia recibe antes o después el castigo. Existe una ley llamada causa-efecto que es implacable. Las religiones han creado dioses permisivos, acomodaticios, capitalistas, justificadores de nuestros vicios y se vuelven impasibles y cómplices de la injusticia. ¿A qué viene todo esto? Solo para transmitir una idea fundamental, y es que la Tierra, nuestro planeta, es un ser vivo que puede moldear su comportamiento en función de la energía psíquica del hombre. Si todos comprendiéramos que somos los dioses de nuestra materia, no se darían las terribles consecuencias de nuestros errores. He visto en el día de San Juan a un montón de pájaros hacer círculos en torno a un montículo, como si de pájaros locos se tratara. Ellos me han dicho: estamos tratando de curar a la tierra, pues es nuestra casa. Pero esa misma noche una cuadrilla de gamberros han quemado con una hoguera toda la zona, a la vez que el alcohol, la música desenfrenada, el tabaco y la desarmonía producían más dolor y enfermedad que antes. ¿Cómo es posible que un pájaro entienda y el hombre no? Siento que esta noche os azotéis con las imágenes que os he transmitido, pero antes las viví yo y no me gustaron.